This is the Awakened Journalist with Emiliana Molina Fajardo. We do journalism for the good of humankind. Our main goal is to empower, inspire, and enrich your life with every interviewee that opens up to share their personal journey. We tell stories in English and Spanish. Hola a todos, bienvenidos a The Awakened Journalist. Los saluda Emiliana Molina. Hoy tenemos el privilegio de estar acompañados por Diego Yarawi, que es constelador familiar. Nos va a tocar un poco este tema en particular, pues nos vamos a enfocar en qué es o qué son las constelaciones familiares y las dinámicas o los papeles que jugamos en estas relaciones, las lealtades invisibles, para que les ayude de cierta forma a tener de pronto relaciones más armoniosas en familia, más amorosas, y a que cada quien juegue el papel que le corresponde para que esa energía no empiece a chocar y no se conviertan como en dinámicas dolorosas donde a veces guardamos resentimiento o rabia, o no somos capaces de perdonar de pronto a nuestros papás o a nuestros hermanos o a primos, tíos, sobrinos, yo qué sé. Pero bueno, para tocar este tema más a fondo, vamos a darle paso a Diego para que nos explique qué son constelaciones familiares y si quieres presentarte también un poquito más a profundidad, adelante, Diego. Vale, pues muchas gracias, Emi. Así es. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Diego Yarawi, es mi nombre espiritual. Y pues es el que utilizo para esta misión. Trabajo como coach de transformación, ¿no? Ayudo y hago acompañamientos con personas uno a uno y también con grupos a través de diferentes técnicas. Una de ellas es las constelaciones familiares, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Yo estoy aquí radicado en la Florida, pero pues digamos que llevo estos trabajos a diferentes partes del mundo. Entonces, las constelaciones familiares son una terapia sistémica, ¿no? Que nos permite realmente traer armonía a nuestra vida. Digamos que, como dices, particularmente ayuda a traer armonía a nuestras relaciones, a nuestra familia, pero también nos ayuda a traer armonía a otros aspectos de nuestra vida, porque al sanar muchas veces, por ejemplo, la relación con madre o con padre, o al liberar diferentes traumas o emociones que han sido traumáticas para nosotros o para alguien en nuestro árbol familiar, se liberan a veces conflictos que estamos viviendo, por ejemplo, a nivel de salud, a nivel de finanzas, a nivel de profesión. Entonces, aclarando que las constelaciones familiares nos sirven para armonizar nuestra vida en general, en diferentes las diferentes áreas de la vida. Sí, es una terapia sistémica que la desarrolló Bert Hellinger. Bert Hellinger fue un filósofo, fue teólogo, fue sacerdote, terapista, y él alemán, ¿no? Entonces, por la época de los 70, él empezó a desarrollar oficialmente este tipo de terapia, ¿no? Vamos a comentarles un poquito de cómo nace esta terapia, para empezar a entender un poco cómo va, ¿no? Y los alcances que tiene, pues nos ayuda a entender un poquito eso si vemos un poco de dónde nace, porque es misterioso, la verdad, mucho de lo que, digamos que de las situaciones o de las razones por las cuales sucede son, digamos que aún misteriosas para la ciencia. Digamos que podemos apelar mucho a la física cuántica, y digamos que ahí podemos encontrar muchas de las razones cómo es que esta terapia funciona, pero a mi parecer hay muchos aspectos que todavía quedan como misteriosos, pero lo que sí sé es que funciona. Lo que sí sé es que he podido acompañar y ver cómo muchas personas han podido armonizar sus relaciones de pareja, de familia, sanar su salud, florecer sus finanzas a través de este tipo de dinámicas. Entonces, bueno, compartirles un poco que Bert Hellinger
pues él fue, cuando fue sacerdote, fue enviado a África a trabajar con los Zulus. Y esta es una tribu muy particular. Él pensaba en principio que iba a ir a compartirles toda esta, todo, pues su sabiduría a través de la vida de Cristo. Seguramente lo hizo en gran parte, pero después de varios años, porque él estuvo compartiendo aproximadamente 16 años con los Zulus, aprendió su lenguaje, ellos empezaron a confiar cada vez más en él y le permitieron conocer un poco de sus prácticas, de su sabiduría, y él se dio cuenta que algo muy particular que tienen los Zulus es que cuando ocurre algún tipo de delito o cuando hay algún tipo de trauma en la tribu, ellos no, en vez de enviar a la persona a una cárcel, lo que hacían era observar cuál era la dinámica que el árbol familiar estaba trayendo. Es decir, ellos eran conscientes de que nosotros somos seres sistémicos. Lo que significa eso es que a veces nosotros quisiéramos vernos como separados del todo. Es decir, que si por ejemplo tú ves un árbol y digamos que una hojita de un árbol está teniendo un problema, sería muy limitado querer sanar esa hojita solo sanando la hojita, solo trabajando la hojita, porque a veces el problema puede estar en la rama, en el tronco, en las raíces, en la tierra. Entonces, las constelaciones familiares traen esa mirada que viene de los Zulus, donde empieza a ver esa mirada más sistémica, a ver, ok, tú eres una extensión de generaciones, de un árbol familiar que ha venido viviendo con ciertas dinámicas, con ciertos patrones, con ciertas emociones, con ciertas creencias y con ciertos traumas, que si no se han resuelto, si alguien no ha hecho ese proceso por integrarlos, alguien lo va a tener que hacer en cualquier momento en la familia. Entonces, Bert Hellinger se reconoció esto, lo aprendió y bueno, después viajó a Estados Unidos y estudió diferentes procesos y trae una mezcla de diferentes conocimientos no, de programación neurolingüística, teatro consciente, terapia familiar, entre muchas otras. Y bueno, y ahí crea las constelaciones familiares. Entonces, esto es como un poquito entender de dónde viene. Si quieres, te comparto entonces digamos que los órdenes del amor, que es como una de las claves para empezar a entender un poco más cómo va esto de las constelaciones familiares. Perfecto, pero antes de que entres en esos tres, como esas tres dinámicas del amor que mencionabas, me encanta esa analogía que utilizaste de la hoja, porque es verdad, o sea, yo lo he corroborado y sobre todo en tu trabajo, porque haces un trabajo muy bonito. De hecho, yo también creo mucho en el papel o la función y la misión que cumple este tipo de terapia de constelaciones familiares, porque lo he vivido y lo viví también acompañada por tu guía y fue maravilloso lo que vivimos ese día, verdaderamente fue espectacular y ahorita vamos a entrar en detalle a esas historias personales para que se sientan identificados o puedan relacionar un poco más con lo que es constelaciones familiares y el papel tan profundo que juega en ayudarnos a sanar esas relaciones. Y volviendo a la analogía de la hoja, me parece hermoso porque también lo he corroborado como en mi vida personal, ¿cierto? O sea, yo soy solo una hoja del árbol genealógico de toda mi familia, pero me he enfocado mucho en ir hacia adentro y en sanar patrones generacionales, sanar patrones ancestrales, darme cuenta de el bagaje o las emociones que cargaba también de mis ancestros que no me correspondía, hacer el proceso de pedirle permiso a mis ancestros, de honrarlos y de hacerlo diferente o de honrar mi propio proceso, ¿cierto? Ahorita pues entramos más como a detalle en esto y Diego probablemente se los puede explicar mucho mejor que yo, pero es muy bonito como honrar el papel que han venido a jugar a nuestra vida todos nuestros ancestros, hayan hecho lo que hayan hecho, el papel que hayan jugado y simplemente entender que cada quien cumplió con su misión en la tierra, con el papel que le correspondía y que está en nosotros elegir cómo
queremos desarrollar ese Ujú. papel o esa misión ahora en la tierra, ¿cierto? Entonces he hecho un trabajo muy bonito, muy profundo, acompañada de varios maestros, porque no puedo decir que he tenido solo un maestro, he tenido múltiples maestros y he sido como muy privilegiada en ese sentido de encontrar mucho apoyo eh, y de honrarlo para reconocerme y hacerlo diferente, sin juzgar a nadie, pero entendiendo que yo tengo el poder de elegir cómo quiero caminar en mi vida, ¿cierto? Ujú. Y yo he elegido muy conscientemente perdonar constantemente, armonizar las relaciones alrededor mío, o sea, en mi familia o con amistades o lo que sea, y como liberarme de ese rencor o ese resentimiento o esa rabia para poder crear y cultivar desde el amor y sembrar como mi proyecto, mi misión desde el amor, entendiendo que todos somos uno, que yo simplemente soy una hoja de ese árbol y que para construir ese árbol pues se necesitan 20.000 hojas diferentes, cada hojita honrando el proceso de la obra. Mm. Entonces, Diego, bueno, con eso dicho, entremos en estas tres dinámicas de amor que mencionas, que creo que me comentaste que una es la pertenencia, la otra es la jerarquía y el orden, y la tercera es dar y recibir. Entonces empecemos por la pertenencia. Ujú. Correcto, correcto. Entonces, sí, pues muy bonito lo que dices porque en gran parte, pues tiene que ver con este tema pues Bert Hellinger se dio cuenta de que hay unos órdenes del amor, ¿cierto? Y que cuando estos órdenes se rompen o no se respetan, la vida sale de balance, sale de armonía, como que se genera un bloqueo. Entonces, podemos decir que las constelaciones familiares tiene como función de alguna forma o como propósito liberar lo que está obstruyendo el flujo de la vida. Y eso, digamos que se ve de forma física, a veces liberando emociones que están estancadas en el cuerpo, creencias y procesos, como decimos, transgeneracionales que han generado algún tipo de estancamiento. Entonces, estos son los tres órdenes del amor que Bert Hellinger descubrió, que cuando los respetamos, los rompemos, ahí hay una obstrucción en el flujo de la vida. Entonces, el primero, como dices, es de la pertenencia. Pertenencia significa que todo pertenece, ¿no? Entonces, a veces la mente racional, nuestro ego, como podríamos llamarle, puede empezar a juzgar y decir esto es bueno o esto es malo. Cada vez que nosotros juzgamos como que esto es malo, de alguna forma lo estamos rechazando, como que estamos diciendo que esto no pertenece a la vida. Cada vez que nosotros tenemos algún tipo de resentimiento hacia algo o a alguien porque lo hemos rechazado, la vida nos va a invitar a integrarlo en algún momento, porque esto es un bloqueo que se genera de forma interna. Esto es una emoción de resentimiento que está ahí, está afectando este flujo de la vida. Podemos decir, inclusive a mí me parece siempre clave traer el curso de milagros, que el curso de milagros dice, este hermoso libro, ¿no? Que es una canalización de Jesús, dice que nuestra función en esta vida es perdonar. Dice, tú eres la luz del mundo, tu función es perdonar. Entonces, esto es de alguna forma lo que está haciendo en las constelaciones familiares, porque perdonar, una forma de entender el perdón, como yo entiendo el perdón, es traer esa luz a ese lugar donde se ha quedado estancado, es traer esa visión amorosa a eso donde se generó algún tipo de resentimiento, de miedo. Y esto se ve de forma también biológica y científica, es decir, cuando se genera el perdón hay un cambio en tu cerebro, ¿no? Digamos que todo lo que tú conoces está conectado en una red neuronal. Entonces, si yo te digo, Emi, piensa en una manzana, entonces inmediatamente probablemente venga un momento donde comiste una manzana, ¿no? ¿Cierto? Venga algún tipo de sensación con la manzana, Total, tal vez, ya me la estoy saboreando. ya te la estás saboreando, entonces todo es una red neuronal que se está activando, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con todo. Entonces, a veces, si yo te digo, piensa en mamá, piensa en dinero, piensa en libertad, piensa en la vida,
Todos esos son redes neuronales que se están activando. Entonces, cuando hay una emoción de resentimiento, de rabia, de miedo, de frustración, asociada a algún tipo de estas memorias que están grabadas en nuestro cuerpo, pues digamos que esto nos está limitando. El perdón o la liberación implica poder liberar esa carga emocional que tenemos asociada a esa memoria para poder libremente observarla, vivirla, trascenderla. Entonces, digamos que este es este primer orden para, digamos que traer algunos ejemplos de en qué momento se puede respetar este orden de la pertenencia. Puede ser en algún momento tal vez reconocer que tal vez el abuelo, la bisabuela, el tío o alguien en el árbol familiar fue rechazado porque tal vez lo hizo diferente, tal vez tenía una religión diferente, una visión política diferente, tal vez la abuela quedó embarazada sin estar casada. O sea, hay muchas dinámicas que generan que en algún momento alguien haya sido rechazado del árbol familiar. Mientras esa persona no sea integrada, alguien va a tener que hacerlo y tal vez tú, la persona que nos está escuchando, tal vez yo, o sea, vamos a tener que, estamos cargando con este tipo de memorias en nuestro cuerpo, en nuestro inconsciente, y esto pues obviamente nos está afectando. Entonces, pues esto es una de las dinámicas. También pues siempre me gusta decir cómo por este mismo orden, las constelaciones familiares tienen una particularidad que me encanta, y es que tú vas a ver que los facilitadores de las constelaciones familiares son todos diferentes. O sea que cada constelador trae su propia forma, su propio sabor, sus propias dinámicas, su propia manera de hacerlo, porque pues como todo pertenece, entonces aquí nadie digamos que nos puede decir no, así, eso no se puede hacer. Aquí todo pertenece, entonces podemos, es muy abierta, es muy inclusiva, es muy digamos que permite que todo sea parte de este proceso. Entonces, pues ese es el primer orden. ¿Cómo es? Total, total. Y que es muy interesante porque lo que tú mencionas, o sea, si digamos en ese orden de pertenencia alguien se sintió rechazado en algún momento en la familia, si no se hace consciente ese rechazo, esos patrones se van a seguir repitiendo hasta que alguien elija sanarlos. Entonces es súper importante entrar en conciencia y honrar tu propio proceso, pero también el proceso de todos tus familiares. Y yo sé que a Totalmente. veces es difícil perdonar a los hermanos o perdonar al tío que en el Día de Acción de Gracia acá en Estados Unidos entonces habló de política y se metió con mi político favorito o lo que sea, porque pues en los últimos años es como esa dinámica familiar que hemos estado viviendo, creo que todos, ¿no? La pelea en comidas familiares por la política y pues la realidad es que simplemente una buena forma de ver o honrar estos procesos es escuchar al otro, sentarte a escuchar de dónde vienen los pensamientos o las creencias del otro y de dónde vienen Mm, sus heridas. Y eso ujú. lleva a un nivel de entendimiento y un nivel de conversaciones profundas, sanadoras, súper amorosas que siempre van a invitar a la unión, a armonizar y a perdonar. Y que uno, la primera vez que perdona, sí, puede ser muy difícil y puede ser, no sé, yo siempre digo que un mal día para el ego es un buen día para el alma. Entonces, de pronto si alguien me hirió o me hizo daño de alguna forma y no soy capaz de perdonar, hacer ese proceso puede ser muy doloroso y muy bonito, pero eventualmente también siempre te va a llevar a perdonarte a ti mismo. Entonces, y es liberarte como de ese dolor, de ese resentimiento, y es un proceso muy bonito. Entonces, bueno, eso con la pertenencia. Pasemos entonces Sí, a la jerarquía y el orden. si quieres, antes de que pasemos ahí, me gustaría Sí, acotar algo con lo que estás diciendo. total. Me acordaste de una constelación en donde, pues, esta persona llega a mí. Digamos que esta fue una constelación uno a uno, ¿no? Entonces, Okay. ya les explicaremos un poco cómo las constelaciones familiares se pueden hacer de forma grupal, que es una de las formas más populares de hacerla, muy bonita, muy efectiva, muy armoniosa. Digamos que esto también se puede hacer de forma uno a uno, y lo que implica una constelación familiar es que de alguna forma vas a ver representada tu realidad inconsciente. La vas a ver representada por otras personas o por unos muñequitos. Vas a ver representado tus procesos inconscientes. Por eso
es que cuando hablamos de inconsciente estamos diciendo que son procesos invisibles. A veces, digamos que no todo el mundo entiende que ahí está la mente inconsciente, que de hecho aproximadamente 95% de las decisiones que estás tomando tú, todos los seres humanos, todos los que nos escuchan, provienen del inconsciente. Esto significa que estás tomando decisiones por razones invisibles a tu consciente. Entonces, las constelaciones familiares nos permiten observar salud, nos Gracias, permiten... casi, Sí, no, como que no casi, tocó. ahí está. Ah, por ahí mira, por ahí viene algo, por ahí estaba viendo algo. Por ahí vamos a sacar algo, yo creo. Ahí está, algo, ahí esto está recordando algo ahí el cuerpo. Pero mira, entonces ahí está, el inconsciente se expresa de diferentes formas y es a veces un reto poder sintonizarnos con el inconsciente para poder reconocer realmente qué es lo que nos está moviendo. Las constelaciones permiten observarlo. Entonces, por ejemplo, este amigo viene a mí, de hecho, en una gran crisis económica, una amiga es la que le financia a él la sesión de constelaciones familiares y él me dice, no, yo lo que quiero es el tema de las finanzas. Y digo, bueno, vamos a verlo, porque en las constelaciones familiares ponemos una intención, pero no, yo no estoy en control, o sea, no, el facilitador no está en control de lo que se está sucediendo, sino es realmente estar muy abiertos a que la vida misma sea la que muestre qué es lo que se quiere armonizar, dónde es que está ese obstáculo, esa obstrucción, ese bloqueo, y pues ahí es donde nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, esta vez, por ejemplo, con este amigo, nos dimos cuenta que él quería trabajar el dinero, pero lo que salió fue una gran resistencia, un rechazo que él tenía a su hermano. Entonces, en la adolescencia habíamos visto que tenía esa competencia y él había generado un rechazo y una resistencia a su hermano. El poder ver eso, cómo él estaba rechazando a su hermano, lo llevó a él a verlo de otra forma y a poder perdonarlo e integrar esta relación con su hermano. Lo curioso fue que una vez terminó la constelación, él, digamos que me dijo, pues estuvo muy bueno, maravilloso, súper liberador. Yo pensé que íbamos a trabajar las finanzas, pero esto me pareció mejor todavía. Entonces, nosotros pensamos que ahí había terminado la constelación. Digamos que pensamos que yo siempre estoy abierto porque sé que cuando se mueven piezas internamente, se van a mover externamente y es fuera del control realmente de lo que está pasando. Podemos ver ciertas tendencias, pero lo que vimos en este caso, por ejemplo, fue que al cabo de un par de meses me llama este muchacho y me dice, me ha cambiado completamente la vida. Él, después de haber podido perdonar al hermano, empezó a darse cuenta que su forma de relacionarse a otros, a asociarse a las otras personas, cambió completamente y floreció completamente. Esos 2 meses ya tenía 2 negocios montados que estaban rindiendo. Así que es muy misterioso cómo funciona. Pero digo, al soltar ese proceso interno, al integrar, al permitir que se genere esa pertenencia, pues se generan procesos también afuera. Entonces, bueno, eso compartiendo. Entonces, bueno, Y qué hermosura, mira que lo que dices igual, sí terminó trabajando entonces las finanzas, o sea, al total, perdonar a su hermano o lo que fuera el proceso, pues, y no sentirse rechazado o no rechazarlo, exacto, terminó entonces no rechazando el dinero y recibiendo esa abundancia económica. correcto, Entonces, hay correcto. veces uno entra con expectativas pensando que va a trabajar la relación con la plata directamente, pero no, resulta que es que lo que está obstaculizando el proceso de recibir la prosperidad y el dinero no es con el dinero en sí, sino con rechazar de pronto a algún familiar. Y qué bonito, qué hermoso, me encanta. Bueno, entonces, Diego, listo, la jerarquía y el orden. Sí, yo no sé si todos, pero yo te escucho y te veo entrecortada a veces. No sé si alguien nos puede escribir a ver si soy yo o es... Ok, O, a ver. Y ahí pero bueno, entonces, ahora creo que ya regresaste. ok, O perfecto. yo, pero bueno, entonces Yo te te escucho escucho entonces. bien. Sí, yo te escucho bien. Vamos entonces a la jerarquía y Sigo, el orden familiar. eso, entonces hablo un poco de la jerarquía y el orden, que es el segundo orden del amor. Entonces, la jerarquía está relacionada a que cada quien tiene un lugar en el árbol familiar, ¿no? Todos tenemos un lugar en la vida y a veces inconscientemente estamos en un lugar que es el que no nos pertenece.
Entonces, espero que me estés escuchando porque yo te veo ahí como entrecortada. No sé si alguien nos puede escribir acá si me están escuchando, pero bueno, continúo. Yo te escucho. Entonces, ¿me escuchas? Sí, Perfecto. te escucho Entonces, perfecto. él decía que entonces el orden de la jerarquía va relacionado a eso, que a veces inconscientemente rechazamos o no estamos en el lugar donde pertenecemos. Entonces, ¿cuál es el lugar donde pertenecemos? Pues a veces eso es a veces más simple de lo que parece. Entonces, vemos muchas veces, gracias, y casi están escuchando, súper. Chévere, chévere que estés ahí escuchando. Entonces, a veces sucede que, por ejemplo, muy comúnmente vemos que hay personas que están en el lugar de sus padres. ¿Qué significa esto? Que adultos que empiezan a tratar a sus padres como si fueran hijos y como a querer educarlos, entonces es como si fuesen más grandes que ellos. Entonces, esto es una ruptura a la jerarquía, ¿no? Que los padres vinieron primero. Entonces, es como honrar quienes vinieron primero, honrar ese orden del árbol familiar para que todo fluya en armonía. Ah, entonces me dicen que a mí me ven un poco borroso, pero ambos se escuchan muy bien. Listo, listo. Gracias, gracias. Eh, entonces, sí, ese es muy común. También se ve, por ejemplo, en relaciones de pareja, que de repente a veces vemos al esposo, a la esposa, o al novio, a la novia, que se está comportando como si fuese el papá o la mamá de su pareja. Entonces, ahí hay una ruptura en ese orden de la jerarquía. Otro que se ve muchas veces es, por ejemplo, cuando ha habido un aborto y no se integra a este ser que fue abortado, pues ahí hay una ruptura, porque digamos que una familia donde digamos que hubo un aborto y después vinieron dos hijos más, pues ahí que es importante saber que estos dos hijos después es el segundo y el tercero, que el primero fue el que se abortó y es importante tener esa conciencia. Si no, estos dos hijos van a estar en el lugar o sea, no van a estar en su lugar. Y esto parece como muy simple y a veces como difícil de entender cómo esto realmente está afectando la vida de una persona, pero se ve constantemente como cuando se integran a estos seres, por ejemplo, a estos bebés que han sido abortados, se generan unas grandes liberaciones para la vida de muchas personas, porque a veces de forma inconsciente como que alguien en el árbol familiar va a querer como repetir esa vida de este ser, va a querer conectarse con esa energía de muerte. Entonces, ese es como el segundo orden, jerarquía, tomar tu lugar en el árbol familiar. Que ¿Cómo es? me parece hermoso lo que dices y de hecho, yo no me acuerdo si yo te conté esto cuando estuvimos en la constelación o no, pero varios puntos a lo que mencionas. Yo estaba jugando mucho el papel de la madre con mis papás. Entonces estaba constantemente intentando cambiarlos, intentando educarlos y esa energía estaba chocando y estaba peleando con mi mamá horriblemente. Pues no, no horriblemente, pero sí estábamos discutiendo, esa energía se sentía el choque y ya entendí que es que no me corresponde y que mi mamá es mi mamá. Entonces cuando yo asumí ese lugar de hija y de escucharla y de honrarla y de respetarla, esa energía empezó a cambiar. Y la dinámica con mi mamá hoy en día ha mejorado un montón. Lo otro, mi hermana mayor es muy cómico porque ella también entonces juega mucho el papel de la madre conmigo y con mi hermanita chiquita. Entonces nos regaña inconscientemente si hacemos algo que no le parece, nos castiga, pero no lo hace ni con mala intención ni por mal, Emi, simplemente perdóname te interrumpo yo, pero yo no te estoy escuchando bien. Yo no sé si soy yo una vez más o si son no me todos. No sé, que nada. preguntar acá si están escuchando bien a Emi. Cuéntenme a ver si me escuchan bien. Porque yo te veo perfecto, como que hay veces te veo borroso, pero a ver si alguien nos puede comentar ahí si me están escuchando bien.
Ahí yo creo que Porque yo la conexión importa. veo tu audio como que va y viene, para mí yo no te escucho totalmente. No, ok, ahí nos están escuchando bien. Bueno, yo aquí te estoy viendo perfecto. ¿Me escuchas bien? Ahí. No, yo, Ernie no sé, dice que yo te escucha escucha, perfecto. bueno, están escuchando perfectamente, o sea que es acá algo con mi señal. Puede ser tu Ujú. señal. ¿Quieres moverte un poquito a ver? La- Bueno, ¿cómo van hasta ahora con la conversación? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que le quieran preguntar a Diego? a ver, por acá, Listo. Ahí te veo perfecto. yo ahora sí te escucho perfectamente. Listo. Ok, listo. Bueno, entonces mi hermana mayor constantemente estaba tomando también el papel de la madre, muy inconscientemente, o sea, no lo hace ni con mala intención ni por mal, pero entonces si hacemos algo que no le parece a mi hermana menor y yo, entonces constantemente como que nos regaña o nos castiga inconscientemente o Mm, se pone ujú. brava con nosotros o juzga. Entonces ha sido súper interesante ver cómo al yo trabajar eso, integrarlo con constelaciones y otras terapias, esa dinámica ha ido cambiando y esa relación de hermana a hermana está fluyendo como con mucha más armonía. Y lo Claro. último que te quería mencionar es que no recuerdo si yo te conté esto o no, pero mi mamá tuvo 2 abortos antes de que yo naciera. Entonces, eso que mencionas ahorita de los abortos, tal cual, yo llevo como 1 año y medio diciéndole a mis papás, por favor, hay que darle el lugar y el espacio a mis 2 hermanos que fallecieron, hay que ponerles un nombre, hay que darles el lugar en la familia. Entonces, nosotros no somos 3 mujeres, sino que somos 5 hijos, ¿cierto? Y hay que honrar el papel de esos 2 hijos que si bien fueron un aborto porque según mis papás, el doctor les dijo que era un feto, que no alcanzó ni siquiera a ser un feto, que no tenía vida, pero yo obviamente les peleo y les refuto esto y les digo, no importa, esa alma y ese espíritu ya estaba ahí, hay que honrar el papel de esos bebés y hay que darles nombre, y yo vengo a ser la 4.ª hija y no la segunda. Total. Entonces, creo que eso probablemente fue el estornudo de lo que quiere salir de Mm, ocupar mi espacio en la familia, el de mira, pertenencia, de que me corresponde y soy la 4.ª hija, no soy la segunda, porque antes de mí llegaron 2 bebés que sí, fueron un aborto, pero pues esa alma ya estaba ahí. ujú, Eh, ujú. entonces ha sido un proceso como muy bonito. eh, yo he querido ponerles nombres a mis 2 hermanos, pero eso le corresponde a mi mamá. Es tarea de mi mamá, entonces ya, Pues mira que no necesariamente, y ahí es donde ¿no? está el poder de las constelaciones familiares, porque eh, digamos que la cuestión es que alguien en el árbol familiar haga ese proceso de integrar este trauma que no ha sido integrado, o a integrar esta persona, esta situación que no ha sido integrada. Entonces tú, desde tu parte, tú puedes encargarte de tu realidad interna. Ok, Y ahí es donde volvemos, por ejemplo, al ponerte en tu lugar, porque a veces cuando estás en el lugar de que tú tienes que hacerlo, mamá, es como ahí donde se empieza a generar esa dinámica de estar tú en el lugar de tu madre ok, y no en el lugar de hija. Entonces, como hija, tú pues, respetas el destino de tu ok. madre, de tu padre, como ellos entiendan la vida, la sanación o lo que sea que tengan que hacer o quieran hacer con su vida. Y desde ahí tú también, pues, tomas esa responsabilidad de honrar esos procesos. Entonces tú, por ejemplo, en una constelación puedes ver a tus hermanos y hacer el proceso para integrarlos en el árbol familiar. Entonces, y eso es lo bonito, que a veces cuando un miembro hace esos procesos de integración, todo el sistema se mueve y vas a ver que eso puede afectar no solo digamos que a abrir procesos que te estén afectando a ti, sino afectar procesos que están pasando en toda la familia. Qué bonito, Diego. Bueno, gracias por decirme eso, porque yo estaba asumiendo erróneamente que le correspondía a mis papás ponerles un nombre
o integrarlos en la familia por ser ellos pues los papás, pero claro, no me corresponde a mí decirle a mis papás qué hacer si ellos llegaron primero a la familia. Y ahí volvemos a entrar Exacto. en honrar y respetar esos procesos y Ujú, respetar a nuestros padres, porque llegaron ujú. primero, tienen más sabiduría que nosotros. O sea, sí, es como respetar esos procesos. Sí, Bueno, sí, y no necesariamente porque sean más sabios o no más sabios, sino digamos que llegaron primero y desde ese lugar pues hay que honrarlos y la vida llega a nosotros a través de ellos y hay que honrarlos. No necesariamente significa que tengamos que hacer lo que ellos dicen. Digamos que muchos de ok, los procesos que vemos en las constelaciones familiares son de hecho liberarnos de las formas como nuestros padres han estado viviendo, que es ahí es donde empezamos a hablar de por ejemplo, lealtades invisibles, que muchos de los procesos que se viven a veces son porque inconscientemente estamos repitiendo las formas como nuestros padres o nuestros ancestros decidieron vivir. Inclusive a veces estamos repitiendo traumas o limitaciones por querer honrar y tener esas lealtades con nuestros ancestros. Entonces, podemos, por ejemplo, ese día de constelaciones, que es una de las constelaciones que trabajamos, fue la de este amigo que estaba trabajando, también el tema del dinero, sí. y lo que vimos fue algo muy, muy interesante, ¿no? No sé si quieres compartirlo tú, a ver cómo lo recuerdas. Sí, vamos a compartirlo, pero entonces si quieres, antes de compartirlo, terminemos, nos faltaba una forma de amar Cierto. también que es la de dar y recibir. Ujú. Bueno, que de Sí, sí, hecho sí. dar y recibir creo que está alineada con esa constelación del dinero, ¿no? Bueno, no, También, digamos, sí, es más como una lealtad invisible lo que vimos en esa constelación, pero sí, digamos que el dar y el recibir está relacionado a que hay un balance. Digamos que todos inconscientemente tenemos una brújula de lo que estamos dando y lo que estamos recibiendo. En las relaciones Bergelinger se dio cuenta que existe ese balance. Y cuando, por ejemplo, en una pareja vemos casos de que alguien dice, no, es que mi marido me dejó, mi esposa me dejó, empezamos a ver, y es curioso porque muchas veces, digamos que esta persona abandonó la relación porque la otra estaba dándole demasiado. Es como que el dar demasiado puede generar esto. Sí, porque de repente hay una persona que siente que está recibiendo tanto que ya le es imposible balancear eso, ya le es imposible regresar eso, le es imposible generar ese balance entre el dar y el recibir. Por eso es importante como ser conscientes de esa danza que se está generando constantemente en las relaciones de dar y recibir, que a veces no se genera directamente en una relación de uno a uno, sino a veces estás dando por un lado y llega por otro lado, pero digamos que es importante ser consciente de que esas relaciones estén fluyendo con ese balance entre el dar y el recibir. totalmente de acuerdo, porque por ejemplo mi papá en este caso es sumamente generoso y está constantemente dando. Y es muy bonito porque ciertas amistades también le corresponden y le entregan mucho a él, pero hay personas que abusan como de esa nobleza y de su generosidad. Entonces, el balance entre dar y recibir es muy bonito. Bueno, y si que Sí, pasemos a entonces estas lealtades invisibles con esa constelación que hicimos ese día, yo les ujú, hablo de mi proceso personal y lo que sí, viví con Diego, que es un constelador magnífico, hace un proceso hermosísimo, te lleva por las constelaciones a través de, yo la hice grupal, ¿cierto? Entonces estas constelaciones, pues una persona en particular elegía que quería trabajar, en este caso un compañero nuestro eligió trabajar la relación con el dinero y los otros entonces jugamos el papel en torno a su relación con el dinero. Eh, Nadie sabe qué papel está jugando, ¿cierto? Este amigo simplemente va, nos pone las manos en la espalda y nos pide permiso para que juguemos el papel de número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, etcétera. Y solo Diego y él saben qué papel está jugando cada persona. Entonces hay personas que juegan el papel del padre, de la madre, del dinero, de el rico, el pobre o lo que fuera, ¿cierto? Yo en ese caso pues estaba jugando un número, no tenía ni idea quién era, pero de la nada empecé a totasearme de la risa.
Y yo le decía a Diego y lo miraba y yo como que me quiero reír y Diego, ríete. Y yo, pero es que me quiero reír a carcajadas y me da pena. Y Diego, ríete. Y de la nada empecé, pero, o sea, ustedes no se imaginan las carcajadas y a burlarme y a hacer muecas y a bailar como una niña chiquita y a hacer, o sea, como que yo brincaba por todo el salón, gozándome la Sí. vida, jugando libremente. Y wow, esa fue la última constelación que hicimos. Y fue muy bonito Mm, porque ese día hicimos como 4 constelaciones por ahí en total, cada una sí, como de 1 hora. Y los papeles que yo jugué anteriormente, antes de jugar pues este último papel en esa constelación, habían sido todos papeles muy tristes, muy deprimentes, donde yo le decía a Diego, siento una pesadez, no me puedo parar, estoy triste, no siento nada, o quiero llorar, y ya al final, como pasar de esos diferentes roles a como esta inocencia y estas ganas de simplemente jugar con la vida, fue ujú, ujú, fenomenal. Y mi papel causó muchísimo gozo en el resto de los total. personajes también. Entonces, como que ayuda Sí. a elevar la vibración. Ujú, ¿Cómo, ujú. cómo lo interpretaste tú, Diego? Sí, sí, totalmente. Pues me nace explicar un poquito para los que nunca han experimentado una constelación familiar grupal, pues Sí, cómo es un poquito más el proceso para que nos entiendan un poco más y es para complementar lo que estás diciendo, que, a ver, digamos que cuando hay una constelación grupal, digamos que viene una persona y me dice, ok, yo quiero constelar este tema, ¿no? Una vez más, relaciones, salud, dinero, lo que sea, proyectos. Entonces yo tengo una conversación privada cuando lo hacemos, porque una vez más esto se puede hacer de forma grupal o individual, cuando lo hacemos de forma grupal y lo hacemos como fue ese día, que son constelaciones secretas, es decir, que nadie sabe a quién está constelando. Algunas veces las personas saben a quién están constelando, pero en este caso nadie sabía. Entonces funciona así. Entonces yo me reúno con la persona en privado, hablamos unos 15, 20 minutos de cuál es esa situación que quiere trabajar la persona. Por ejemplo, en este caso, con este amigo que quería trabajar el dinero, entonces empezamos a ver, ok, ¿qué es cuáles son los elementos que pueden estar relacionados a este bloqueo del dinero? Él estaba experimentando, digamos que él estaba en una zona cómoda, pero no podía trascender a realmente generar la abundancia que él quería. Y entonces empezamos a ver que estaba un tema del padre, empezamos a ver que había un tema de la madre, pusimos hacia un niño interno, pusimos al dinero, pusimos a él como su versión de millonario. Y entonces todos estos personajes los encontramos y los pusimos en una lista. Luego regresamos al grupo, al círculo, y él entonces empezó a escoger representantes para cada uno de estos elementos. Entonces le dice, ok, Emiliana, tú ayúdame a hacer la letra A, Carlitos la B, les da letras y les da los elementos a cada una de estas personas, pero pues nadie sabe, como tú dices, nadie sabe a quién está representando. Nosotros tenemos una lista, él que está siendo el buscador, yo siendo el constelador, sabemos quién es quién. De resto, ellos no tienen ni idea. ¿Para qué lo hacemos así? Lo hacemos así para que la mente racional no interfiera en el proceso, porque muchas veces sucede que cuando hay personas nuevas o hay personas que les cuesta, digamos, conectarse con su cuerpo, puede la mente empezar a interpretar eso. Entonces, por ejemplo, digo, no, tú eres el papá. Entonces, de repente empieza la persona a pretender ser el papá. uh -huh. Y las constelaciones familiares es un trabajo que se genera todo a través del inconsciente, a través del sentir, a través del corazón. Entonces, por ejemplo, vemos que entonces cada quien de una de estas personas tiene uno de esos elementos, se vuelve representante de una de estas situaciones y ahí hacemos una meditación. Acallamos la mente racional, conectamos con el corazón y empezamos a ver cómo funcionan las dinámicas de estas personas, ¿no? Empezamos a ver que de pronto, pues lo que sea. Entonces, es muy curioso porque es eso que decía antes, es como ver representada tu vida inconsciente, ver representada tus patrones, tus procesos, tus ciclos inconscientes, generacionales, los ves representados ahí al frente. Entonces eso obviamente te ayuda a hacer consciente lo inconsciente y te ayuda a trascenderlo. Entonces en este caso vimos, por ejemplo, que había un tema de una lealtad invisible porque su padre, el padre del constelador, tenía una asociación de dolor con el dinero, ¿no? Tenía una asociación de que el dinero hay que trabajarlo muy fuerte y que el dinero es estrés.
Entonces él había crecido con esa idea, ¿no? Él había crecido que para ser rico había que ser, mejor dicho, había hacer un trabajo súper fuerte, súper estresante, y pues el inconsciente es el que manda. Por eso decimos que 95% de nuestras decisiones son inconscientes. Entonces, él puede conscientemente decir, yo quiero más dinero, pero inconscientemente él tiene asociado dolor con dinero, entonces su inconsciente no le va a permitir que vaya hacia ese dolor. Su inconsciente lo está protegiendo de que va a ese dolor de esa carga tan pesada de tener dinero. Entonces, lo vemos así porque vemos que el personaje del dinero se está sintiendo pesado. Él no sabe el personaje no sabe quién es, la persona no sabe quién es, pero está sintiendo eso. Inmediatamente el buscador pues se sorprendió y empezó a reírse de empezar a ver cómo era tan evidente lo que estaba viendo. Pues nos dimos cuenta que, por ejemplo, tú estabas haciendo el personaje o el elemento de su versión de rico, de millonario, de abundante. Por eso te reías, veías al dinero y te reías. Era una completamente diferente entendimiento del que él tenía sobre el dinero y de lo que él tenía que significaba ser rico. Era una cuestión súper pesada, ¿no? Vio que es una cuestión vio que su invitación era relajarse más y a ver el dinero como un juego, como una herramienta. Entonces, eso estaba difícil porque él tenía esta lealtad con el padre. Entonces hicimos ese proceso para que él soltara a su padre, para que él dejara atrás este proceso y que se pudiera sentir que pertenecía a la familia sin necesidad de repetir los mismos ciclos y las mismas formas como lo había hecho su padre y sus ancestros. Entonces, al hacer este proceso, tuvo esa gran liberación y pues ahora está viviendo, digamos que una economía mucho más abundante. Entonces, ese es uno de los procesos que tuvimos ese día, muy bonito. Sí, no, fue hermoso y fue mágico. Y lo lindo es que cuando una persona constela, igual las personas que están jugando papeles o diferentes roles también están sanando y transmutando Sí. cosas, porque ese papel que yo jugué Mm. también me ayudó a mí a sanar muchas cosas con el dinero internamente. Entonces fue un proceso muy, muy bonito. Total. Ese punto es súper clave, Emi, porque Sí, algunas personas dicen, no, pues o sea, ¿qué sentido tiene si yo no voy a ser el buscador? O sea, ¿para qué voy a ser representante? Y muchas veces sucede que los representantes tienen a veces hasta más sanación que el mismo buscador. Uno de mis maestros sí. me dice, ¿quién tiene más sanación en una constelación? Me pregunta una vez. Y yo, no, pues obviamente el constelado. Me dice, no, más que el constelado la tiene el representante. Y yo, ¿qué? No puede ser. Me dice, sí, y hay ¿quién tiene más sanación que el representante? Y yo, pues, ¿quién? El constelador. Entonces, ahí todos estamos sanando. Entonces, en esas dinámicas estamos todos definitivamente integrando. Y es muy bonito ver cómo en esa forma mágica, perfecta, en esas sincronicidades y en esa sabiduría de la vida, las personas están adquiriendo representantes, elementos que están completamente relacionados con algo que están viviendo en sus vidas, con un proceso que de hecho o sea, algún tipo de estancamiento, algún tipo de reto, algún tipo de situación que la vida los pone ahí en ese lugar y se generan movimientos. Yo tuve una constelación donde fui representante y digamos que pude integrar la muerte de mi padre a otro nivel, porque tuve que hacer de alguien que había muerto. Ujú. Y vi como esta persona venía a llorar y hacer ese proceso de liberación, ese proceso de duelo Sí. con su padre. Y yo al estar en ese lugar del padre, logré generar esa sanación a un nivel muy profundo. Entonces, sí, todos estamos teniendo procesos de sanación eh, muy bonitos en estas dinámicas. Qué lindo tu proceso, Diego. Bueno, con eso dicho, no sé si alguien tiene preguntas o Diego, si quieres agregar algo más que te parece importante mencionar sobre las constelaciones. Hemos tocado varios temas pues muy bonitos, o sea, como las tres formas de amor, que se las repito, son el orden, o sea, la pertenencia, la jerarquía y el orden, y el dar y recibir. También las lealtades invisibles y el tipo de lealtades que jugamos a veces o que tomamos como nuestras cuando no nos corresponden, simplemente por la forma en que nos educaron o las creencias de nuestros padres, que lo que sí nos corresponde a nosotros es lo que mencionaba Diego ahorita, liberarnos de esas formas y de esas maneras
y encontrar la nuestra, lo que nos funciona a nosotros. Ujú, ¿Cierto? No totalmente, necesariamente hay que seguir los pasos de los padres o de los ancestros, lo podemos hacer total. diferente. Así es, así es. Pues, por ejemplo, contarte que, pues, una vez más, cómo funcionan los procesos inconscientes, porque a veces una persona dice, no, sí, no, yo lo hago a mi manera, pero eso es una decisión consciente y está muy bien tomar esa decisión consciente, pero mientras no hagas el proceso para traer a tu inconsciente a ese proceso de liberación, te estás contando mentiras, porque hay que hacerlo de manera somática. Entonces, hace unos años se hizo un experimento con ratones y Sí. entonces tomaron a estos ratones y les empezaban a poner un olor, ¿no? Creo que de fresa y cada vez que les ponían este olor les daban un electrochoque. ¡Pah! Olor, electrochoque, olor, electrochoque. Entonces obviamente estos empezaron a generar un trauma y ya no hacía falta el electrochoque para que estos ratones, cuando fueran expuestos al olor, generaban esas mismas reacciones de ansiedad solo con olerlo, como si estuviesen recibiendo el electrochoque una y otra vez. Entonces, cada vez que aparecía este mismo olor, ellos entraban en esa actitud de pánico. Pues listo, eso digamos que lo entendemos más fácilmente, ¿no? Cómo se generan estas asociaciones inconscientes. Lo más curioso del experimento fue que siguieron a los hijos de estos ratoncitos y los nietos de estos ratoncitos. A estas segundas y terceras generaciones nunca les fueron expuestos los electrochoques, solo el olor. Y al ellos recibir este impulso del olor, activaban estos procesos de pánico y de ansiedad, los hijos y los nietos. O sea, Wow. esto nos pasa también a los seres humanos. A veces estamos activando procesos de miedo, de ansiedad, por memorias que están guardadas en nuestro árbol familiar. Y nosotros, pues no sabemos por qué lo estamos activando, por qué nos estamos cerrando en esos momentos a la vida, pero muchas veces es por procesos que están ahí sin resolver de nuestros antepasados. Entonces, así, compartir esto un poquito para que se entienda un poco más cómo funcionan esas que le llamamos emociones heredadas. Qué bonito. Sí, y emociones que son heredadas, entonces no nos corresponden nuevamente al final del día. O sea, hay que identificarlas para liberarnos de eso. Total, porque la vida en su forma sabia, digamos que genera esas memorias para adaptarse al ambiente, pero hay que permitirle a la vida que se actualice, que si ya no estás teniendo electrochoques, si ya no estás teniendo las experiencias, las circunstancias de tus ancestros, pues es importante que se lo muestres a la vida para que eso se pueda actualizar y puedas estar presente, consciente, no siendo esclavo de los impulsos del inconsciente. Me encanta, me encanta. Qué bonito. Y Diego, te pregunto, ¿tienes alguna herramienta fácil que pueda ayudar a integrar esos procesos en el inconsciente que las personas puedan hacer, digamos, solos en su casa o qué recomiendas? Pues algo muy simple, digamos que podría ser hacer un proceso de meditación donde puedas, digamos que cerrar los ojos, Sí, realmente aquietarte y, por ejemplo, traer la imagen de tu madre y observar cómo se siente en ti. ok. Observarlo, ser muy honesto y observar qué sensaciones se despiertan cuando ves a tu madre o cuando ves a tu padre y date cuenta, si hay algún tipo de resistencia, hay algún tipo de ansiedad, hay algún tipo de rabia, hay algún tipo de miedo, eso te puede estar afectando en muchos aspectos de tu vida, porque, o sea, la relación con tu madre, hay algunas personas que dicen, digamos que el 90 o 95% de los problemas que tenemos vienen de la relación con nuestra madre. El otro 5 de la relación con nuestro padre. Entonces, pero eso es muy importante, porque cada vez que hay algún tipo de rechazo, de conflicto con la madre, se generan conflictos con el recibir, ¿no? Todo, el poder recibir tu abundancia, tu lugar, amor, viene con cómo te relacionas inconscientemente con tu madre. Entonces, si hay algún tipo de resistencia, si hay algún tipo de ansiedad, de miedo con tu madre, eso te puede estar afectando a que puedas recibir amor, a que puedas recibir abundancia, que puedas recibir la vida en sí. Porque, ya, brevemente, contarles cómo sucede esto, porque esto Sí, es muy simple de verlo cuando lo empezamos a entender. Y nosotros cuando llegamos a esta vida estamos en el vientre de nuestras madres. O sea, si tu madre
durante esos 9 meses o el tiempo que hayas estado en su vientre, estuvo experimentando ansiedad, estuvo experimentando miedo, estuvo experimentando algún tipo de intoxicación, pues eso lo estuviste experimentando tú al recién llegar a esta vida. Entonces empiezas a generar esa relación de lo que vivió tu madre, del estado de tu madre, lo empiezas a esa es la vida, esta es la vida. Entonces, asimismo, cuando naces y empiezas a ser amamantado por tu madre, si tu madre está tensionada, con estrés, con miedo, cuando te está amamantando, tú estás recibiendo, tu cuerpo en su sabiduría sabe, esto tiene toxinas, porque cuando una persona está en estrés está generando unos químicos y esos químicos los estás recibiendo tú, tu cuerpo lo sabe, esto no es saludable. Entonces Ok. se empieza a generar una especie de resistencia al recibir, Wow. que es una resistencia a la madre. Entonces, muchas personas tienen a veces resistencias con recibir amor, con recibir abundancia, porque hubo este tipo de bloqueos con su madre. Entonces, simplemente el ejercicio de observar cómo te sientes honestamente cuando estás, tu mente está en ese lugar de quietud, de silencio, y cómo se siente tu cuerpo, te va a ayudar a reconocerlo. Y mantente ahí Sí. respirando, presente, sintiendo esa sensación y vas a ver que poco a poco empieza a trascenderse e integrarse. Lo mismo con tu madre. El padre nos ayuda a ir a la vida. El padre nos ayuda a tener la fuerza para emprender cualquier proyecto, para administrar el dinero. Si la madre es recibir la abundancia, el padre es administrar la abundancia. El padre es ir y afrontar, digamos, la vida, es tener esa fuerza para poder confrontar a la vida, para poder ir hacia las cosas que queremos, para tener esa dirección, para hacer esa semilla generadora. Si hay algún tipo de resistencia con el padre, podemos ver que hay alguna resistencia con la energía masculina, que esto genera adicciones. Muchas de las adicciones vienen de alguna resistencia hacia el padre. Entonces, como tengo resistencia hacia el padre, hacia la energía masculina, entonces cuando vienen retos y dificultades en mi vida, yo en vez de tener esa fuerza para mantenerme en ese pilar que es la energía masculina, busco algún tipo de forma para evadir esa molestia del momento. Entonces, Sí. el poder integrar al Padre nos ayuda a tener esa fuerza para poder mantenernos como esa montaña, con esa energía masculina y poder trascender esa situación. Entonces, lo mismo, pues cierra los ojos, siente a tu Padre y respira con esa emoción que venga. Permite que la vida quiere fluir, la vida quiere armonizar. Lo que pasa es que tú no lo estás permitiendo porque cada vez que viene esa emoción molesta, esa emoción de estrés, esa emoción de miedo, esa emoción de rabia, tú estás evadiéndola, yéndote al teléfono, yéndote a las drogas, yéndote al alcohol, yéndote al sexo, yéndote a los pensamientos, yéndote a algún otro lugar para evadir sentir. Entonces, las constelaciones pues nos ayudan a traer esas dinámicas para que las puedas traer a la luz y las puedas integrar. Pero digamos que otra forma de hacer constelaciones es a través de esos procesos sistémicos que se generan a través de procesos de meditación, como este que acabo de compartir. Que es un proceso súper poderoso y súper valioso porque integrar ese, o sea, sentarse primero, tomar la decisión de sentarse a sentir qué siento con mi madre, dónde está esa Uh -huh. resistencia con mi madre, dónde está ese choque emocional o energético, y lo mismo con el padre, para poderlo trascender. Es un trabajo difícil, pero como tú mencionas, súper liberador y súper bonito, porque uno empieza a ver de verdad los cambios en la familia, en las relaciones, en cómo conversas con tus papás o con tus hermanos, y es impresionante, es un proceso muy, muy bonito. Muy evidente, así como una idea que es muy constantemente lo estamos viendo, la manera como te relacionas con tus relaciones románticas es la forma como aprendiste a amar. Si eres un hombre, cómo te relacionas con tu compañera, si eres heterosexual, está directamente relacionado a la relación que tienes con tu madre, inconscientemente. Y asimismo, si eres una mujer heterosexual que te conectas con un hombre, la relación que tienes con tu pareja está directamente relacionada a la relación que aprendiste a generar con tu padre. Entonces, todas estas dinámicas son importantes poderlas observar, traer a la luz para que puedas armonizarlas y armonizar así tus relaciones y tu vida en general. Totalmente. Y uno sana la relación con los padres a través de la pareja también, porque si tienen esos procesos muy conscientes, se van a dar cuenta y van a identificar que su pareja se empieza a parecer mucho o a su padre o a su madre, o tienen patrones
parecidos pues al padre o a la madre. Diego se nos desconectó, lo voy a volver a invitar. Igual ya se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, fíjense en este momento qué tipo, Diego, hola. Hola. Fíjense, les mencionaba que se fijen en este momento si están en alguna relación, sea con un hombre o con una mujer, cómo se están relacionando y a quién se parece esa mujer o ese hombre. Si tiene cualidades o características similares al de la madre o al del padre, y ahí hay una tarea por identificar o hacer consciente o traer a la luz para que puedan seguir evolucionando y cultivar cada día relaciones mucho más sanas, más conscientes, más amorosas y desde la armonía y el crecimiento o la co-creación y no tanto como desde el rencor, la rabia, la ira, el resentimiento, el miedo, frustración, Ujú, etc. ujú, ujú. Diego, bueno, yo creo que ya información demasiado valiosa, a menos que quieras agregar algo más, pero nos dejaste con herramientas súper poderosas para, para aplicar e integrar. Así que muchísimas gracias. Súper, pues con mucho cariño, chévere. Siempre disfruto conversar y seguir expandiendo este tipo de posibilidades, que sobre todo en estos momentos tan claves donde es fundamental que todos tomemos responsabilidad de lo que estamos trayendo a la vida, a nuestra familia, a nuestra comunidad y al mundo, que pues no es un secreto que estamos viviendo una crisis profunda de transformación y que pues esto depende de todos, que todos traigamos y hagamos nuestro trabajo interno para sumar así a que este cambio sea un cambio armonioso, ¿no? Lo más de manera fluida. Entonces, Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, y si quieres aprovecha, tienes un evento próximamente y unas constelaciones familiares si la quieres promocionar de una vez. sí, pues sí, este domingo de hecho vamos a tener un taller de constelaciones familiares aquí en Fort Lauderdale. También en agosto 14 vamos a tener un taller de sanación holística donde vamos a hacer constelaciones familiares. Entonces, para cualquier persona que esté interesada o quiera hacer preguntas sobre este tipo de talleres o para participar directamente en estos talleres, pues simplemente pues me pueden escribir aquí un mensaje privado a mi Instagram o visitar mi página web que es www.yarawi.com. Y ahí también me pueden contactar y bueno, estamos haciendo usualmente por lo menos un taller de constelaciones mensual. Entonces, pues ahí están los que estén interesados, pues bienvenidos, súper chévere de poderlos apoyar en estos procesos. Perfecto, perfecto. Mil gracias, Diego. Yo aprovecho también y los invito, bueno, para las personas que estén en Medellín, Colombia, voy a tener un taller de expresar la voz del alma, enseñándoles a hablar en cámaras, a expresar su verdad. El 4 y el 11 de agosto me pueden escribir por mensaje interno para tener más información sobre este taller. Y el 22 de agosto voy a hacer uno por Zoom con una gran amiga, Margarita de la Hoz. Vamos a integrar también a trabajar el chakra garganta y el chakra Mm, sacro en mm, conjunto. wow. Ella tiene mucha experiencia con la sexualidad y el Ujú, femenino y el masculino, y yo con chakra garganta. Así que vamos mm, a ayudarle a las personas a expresar su verdad qué desde su bueno. alma, desde su esencia. Y esto es súper Ujú, poderoso para las personas que quieran comunicar un ujú. mensaje de forma efectiva a través de redes sociales, en público, si quieren salir en televisión o simplemente aprender a sentirse cada vez más libres de expresar su verdad en su vida cotidiana. Entonces los dejo Maravilloso. también con esa tareita ahí por si se quieren Súper. inscribir. Qué Diego, bueno, mil qué bueno. gracias por tu tiempo. A ti, Emi, gracias a ti por esta invitación y por este espacio y qué chévere, chévere ahí que sigamos ahí co-creando juntos más talleres y más proyectos así para seguir expandiendo esta conciencia. Totalmente, totalmente. Bueno, un abrazo grande, nos vemos pronto. Otro grande, fuerte abrazo, saludos a todos, gracias. Gracias a todos y gracias por conectarse.